Esta es la sección Contraste de Observatorio aquí en TV UNAM. Esta noche vamos a conversar con Luis Fonserrada Pascal, quien dirige el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y con el profesor Gerardo Esquivel del Colegio de México, ambos destacados economistas, y queremos justamente conversar sobre las definiciones en materia de política económica y social que ha tomado el gobierno y también el Congreso, que ya ha aprobado el paquete económico correspondiente para este año, y además los propios partidos políticos han firmado el pacto con México, que implica un conjunto de compromisos en materia económica y social. Vamos a una cápsula y regresamos ya con nuestros invitados. Contraste. Desde hace 3 décadas, la economía mexicana no crece a ritmos altos y sostenidos. El bajo desempeño de la economía mexicana ocurre en un momento en el que el país tiene un alto potencial de crecimiento gracias a una abundante población en edad de trabajar y producir. Así, el pobre dinamismo económico en los últimos años está dando lugar a que se desperdicie el llamado bono demográfico. El gobierno, que entró en funciones el 1 de diciembre pasado, se ha comprometido a impulsar un conjunto de medidas para reanimar el crecimiento económico, como el plan de inversión en infraestructura ferroviaria. A la par, el gobierno ha dicho que lanzará estrategias de orden social para abatir la pobreza, como la cruzada contra el hambre, la extensión de la pensión para los adultos mayores de 65 años y la creación de un sistema de seguridad social universal. Esas propuestas, además, fueron retomadas en el Pacto por México, que firmaron el presidente de la República y los 3 principales partidos políticos del país. Esas novedades en materia económica y social, sin embargo, contrastan con lo que fue aprobado en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos de la Federación en diciembre pasado, pues no aumenta la recaudación y tampoco se amplían el porcentaje de gasto público ni el porcentaje del Producto Interno Bruto en 2013 frente a 2012. Siendo así, ¿hay bases para hablar de una nueva etapa en la conducción económica del país? ¿Los compromisos sociales cuentan con el respaldo presupuestal necesario? Estos son los temas de esta noche en la sección Contraste. Le doy la bienvenida a Gerardo Esquivel. Gerardo, es un gusto tenerte aquí en este espacio de la universidad y por supuesto, gracias, Luis Fonserrada, muy buenas noches. Gracias a los dos por acudir a esta convocatoria, por participar en esta conversación. Gracias. A quemarropa diría, hay nuevo gobierno, pero ¿tenemos elementos para decir que hay nueva política económica, Luis? Mira, yo diría que de acuerdo con el presupuesto que se aprobó, que se presentó en la Cámara, realmente no hubo ningún cambio relevante, me parece. Algunas modificaciones menores, ni siquiera en términos del gran anuncio que se hizo, porque se anunció un déficit cero, objetivo déficit cero se dijo, y no es el caso. Hay un déficit de 2.5%, de un endeudamiento de 2.5% del PIB, ¿no? Así que ese tampoco cambió de los últimos 4 años que veníamos viendo, ¿no? Lo del déficit Continuamos cero, con el déficit cero, que es obra de un poco de ingeniería contable. Exactamente. Digamos. Déficit cero en el gobierno federal, 2.5 en total, ¿no? Es como decir, tengo déficit en la sala y en el comedor, pero en la cocina y en el resto de la casa no, ¿no? O sea, es falso, ¿no? Gerardo, tu evaluación de estas primeras decisiones en materia económica. Sí, yo coincido con Luis, creo que es muy temprano para hacer una evaluación de si hay realmente un cambio. Ha habido muchas declaraciones, hay muchos anuncios que habrá que ver en qué se materializan, pero de lo que efectivamente, lo que conocemos hasta ahora, que es por ejemplo el presupuesto, es básicamente inercial. Hay algunos pequeños cambios, ¿no? O algunos programas nuevos, pero básicamente el grueso del presupuesto es esencialmente el mismo. Coincido con Luis, el tema de que se anuncia un déficit cero, que fue una de las decisiones, recordemos eso, fue uno de los anuncios que hizo Enrique Peña Nieto el día de su toma de posesión, pues no es tal, ¿no? Podemos cuestionar si eso es lo correcto o no, pero lo cierto es que en ese sentido no está cumpliendo estrictamente hablando con lo que está ofreciendo. Y fuera de eso, digamos que hay muchos anuncios que podemos discutir que tienen que ver con, por ejemplo, en la parte social, el programa La Cruzada contra el Hambre, que aún no conocemos detalles,
No hay nada en el presupuesto adicional que nos haga pensar que hay algo especial en política social en ese sentido. En política macroeconómica tampoco hay un cambio sustancial en ninguna otra dimensión. En términos de la política fiscal, digamos, no hay un cambio sustantivo que uno quizás esperaría o que a mí me hubiera gustado en términos de mucho mayor recursos a la infraestructura. En fin, no veo hasta el momento nada concreto en particular que me haga pensar que es muy distinto o distinto a lo que teníamos antes, ¿no? Me parece que es bastante inercial por el momento. Pero por lo que me están diciendo, hay, digamos, como dos escenarios que contrastan, el de los anuncios del quiero hacer y el de los instrumentos que se ponen en operación, ¿no? Por ejemplo, el déficit cero o el no aumentar la recaudación, el no aumentar el gasto en inversión, contrasta con la propuesta de regenerar una amplísima red en materia de infraestructura ferroviaria, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay lo que tú dices, hay una serie de anuncios, de buenas intenciones, de proyectos. Hay 90 medidas, de las cuales muy claramente se dijo 46, creo, van a depender de que tengamos una reforma hacendaria. Lo cual es cierto, porque los ingresos que tenemos no son suficientes ni para cubrir los programas actuales, por eso tenemos un déficit. Entonces, sí hay anuncios, ¿no? Infraestructura, que ojalá de veras se diera, porque es fundamental. Nuestro bono demográfico, efectivamente, lo vamos a desperdiciar si no tenemos el acervo de capital que requerimos para contratar a toda la gente que está dispuesta a trabajar y que no podemos contratar, ¿no? Por eso la informalidad tan alta también. Hay una propuesta que vamos a ver de reforma hacendaria, que ya se dijo que se va a discutir en los próximos 6 meses y que se presentará en el siguiente periodo legislativo. Vamos a ver. Pero yo creo que el tema interesante va a ser qué tipo de reforma hacendaria, qué se puede lograr con esta reforma hacendaria, si se tienen claros los objetivos que debemos perseguir con una reforma hacendaria: empleo, calidad de vida, simplificación, incrementar la competitividad, por ejemplo. Esos como que debieran ser los objetivos que rigieran la definición de la reforma hacendaria, que aparentemente va a ser fundamental para lograr todo lo demás, ¿no? Sí, parece que todos los caminos en México conducen a la reforma hacendaria. Gerardo, ¿cuáles crees que deberían de ser las definiciones en esta materia? Bueno, primero, yo creo que efectivamente casi todo nos va a llevar a la reforma fiscal, porque efectivamente el gobierno recauda bastante poco. México es de los países con menor recaudación en toda América Latina, y de hecho para niveles de ingreso como el que tiene México es de los que menos recauda en el mundo. Así es. Entonces necesitamos recursos, ¿no? Recursos para atender múltiples necesidades de la población, digamos. Ya se hablaba hace un momento del tema de la política social, y ahí hay una necesidad ingente de recursos. Entonces, para eso se requiere la reforma. Y se están ofreciendo, se está discutiendo la necesidad, por ejemplo, de una seguridad social universal. Eso requiere muchos recursos. Es decir, si queremos que todos los mexicanos, por el simple hecho de haber nacido en el país o ser mexicanos, que tengan acceso a salud, educación, una pensión, etcétera, pues requiere recursos que son como del orden de 5 o 6% del PIB. Así es. Eso implica un aumento en la recaudación muy sustantivo. Puede darse también mediante, o en parte mediante ajustes en lo que actualmente gastamos. Yo creo que hay un margen ahí, pero el grueso tendrá que venir por nueva recaudación, y eso implica nuevos impuestos. Y yo creo, digamos, ahí tendremos que discutirlo. Me parece que hay margen de recaudar nuevos impuestos o más impuestos por la vía de hacer más progresivo el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Hay quien está proponiendo más bien irnos por un mayor impuesto sobre el valor agregado. A mí en lo particular no me parece que sea la forma más idónea, aunque claro que es la forma relativamente más fácil de recaudar. Entonces me parece que tiene que ir por ahí. Tendrá que ir, me parece, por la eliminación de subsidios muy regresivos, como es el caso del subsidio a la gasolina, a la electricidad, en general a combustibles fósiles, que además tienen impactos en la contaminación muy importantes. Entonces, yo creo que la reforma tendrá que ir por ese lado. Aparte podemos discutir en términos de simplificación, etcétera, si eliminamos el IETU o no, si eliminamos el impuesto de impuestos en efectivo o no. Podemos ir en distintas dimensiones, pero me parece que la clave, al menos para mí, lo que a mí me gustaría,
es que fuera más progresiva, que se taparan los hoyos que existen actualmente y que hacen que haya una gran inequidad, porque hay gente que gana mucho más que uno y que no paga impuestos. El Consejo, en general, distintos organismos del sector privado han hecho diagnósticos, se han manifestado en la materia fiscal, hacendaria. A mí me gustaría, Luis, oír las consideraciones desde el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, pero para dejarte explicar con el tiempo necesario, te pido que hagamos una pausa y regresamos precisamente a tu explicación. Muy bien. Esto es Observatorio, estamos hablando, ya lo ve, de economía, de política social, con Luis Fonserrada y Gerardo Esquivel. Regresamos en unos segundos.